Buenos días, bienvenidos a su programa radial Ánimo. Gracias a todos los que nos acompañan este día. Gracias por su presencia, porque ustedes son nuestros radioescuchas y deseo con todo mi corazón que hoy Dios les bendiga, les hable y les ministre como a mí me ha ministrado con este tema. Hoy, como está anunciado en la portada, vamos a hablar de un tema que se llama Ayudando a la mamá de un hijo rebelde. Vamos a hablar de la parábola del hijo pródigo y la cita bíblica es Lucas 15:32. Nos ponemos en las manos de Dios para empezar. Amado Padre, gracias por este día. Te pedimos, Señor, que tu Hijo sea glorificado esta mañana. Gracias, Señor, porque tú tienes compasión de cada miembro de la familia, Señor, y tú conoces los corazones. Gracias por traer consuelo y ánimo a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias. Les comentaba, vamos a hablar hoy el tema Ayudando a la mamá de un hijo rebelde. La cita bíblica es Lucas 15:32 y dice la palabra de Dios. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Está hablando Jesús acerca de la felicidad cuando una persona regresa a su casa, cuando una persona muerta es revivida espiritualmente. Y gracias a Dios porque todos los que están perdidos pueden ser hallados por la gracia y misericordia de Jesús, por su muerte en la cruz. Y vamos a ver primeramente qué es un hijo pródigo. Y se emplea para nombrar al hijo que tras alejarse del hogar de sus padres con la intención de independizarse, termina regresando. ¿Por qué? Porque su intención cuando se quería independizar era pues tener libertinaje, era tener no supervisión de los padres para hacer lo que consideren, etcétera. Y vemos cómo termina esta historia. Este hijo termina, gracias a Dios, regresando a su hogar. Y esta historia nos revela el gran amor que Dios tiene por nosotros y cómo Él desea que aquellos que se han apartado regresen a Él. Eso es lo que Dios desea, que aquellos que se han apartado regresen a Él. Dios siempre nos espera con los brazos abiertos, siempre. Pero ¿qué pasa con los padres del hijo rebelde o pródigo? Mientras su hijo regresa a casa y entra en el gozo de ser perdonado al haberse arrepentido. ¿Qué es lo que nos instruye Jesús acerca de esto a los padres? Primeramente, tenemos que perdonar a ese hijo rebelde y a cualquiera que nos ofenda. Todos los seguidores de Cristo son enseñados a perdonar al hijo rebelde, a la hija rebelde, al nieto rebelde, a la nieta rebelde. Soy colaboradora del programa Viva Nuestros Corazones y en este programa radial Ánimo hemos estado hablando de cómo Dios ha cambiado y convertido a hijos rebeldes. Hoy les comparto ese artículo de Katie Davis, donde nos muestra cómo podemos ayudar a estas madres en este proceso. Todos los que escuchan saben que tener un hijo pródigo es una prueba excepcionalmente dolorosa. Y bueno, muchas personas no solamente tienen un hijo pródigo, tienen varios. Y esto es doloroso para cualquier mujer, para cualquier padre. Vivimos días en que el enemigo anda detrás de nuestros hijos de una manera sin precedente. Cada vez con más frecuencia hay mamás cuyo hijo ha vuelto la espalda al Señor y está atrapado en la oscuridad, está atrapado con culpa, retraimiento y dolor. Sin importar con cuánta fidelidad se haya educado ese hijo,
esta mujer se va a tambalear por la culpa y vergüenza al sentir que de alguna manera le falló al hijo. El mensaje es tu culpa, es lo que constantemente le viene a su mente. Y también puede venir a través de consejos bien intencionados de otros que consideran que fue culpa de la madre, ya sea porque los consintió, porque no les puso límites. Y mientras ve a su hijo batallando, esta mamá, y otros parecen tan perfectos, esa mamá cree que su situación es inaceptable. Esa es la perspectiva que tiene esta mamá. Con frecuencia estas mamás pueden sentirse renuentes a compartir su situación o sus peticiones de oración, resultando en aislamiento y vulnerabilidad. Muchas de estas están en congregaciones donde por falta del conocimiento de la palabra las señalan de que su hijo está mal porque ella está mal, sin saber que Dios es el que juzga y pesa corazones. Esto hace que estas madres se aíslen y sean más vulnerables. Estas madres están confundidas por lo que está pasando. Sus oraciones parecen sin respuesta y tienen miedo. Está desesperadamente agotada por la intensa guerra que se libra en su hogar y se siente incapaz de detener lo que le está sucediendo a la familia. Y se siente que, que nada está parando este problema. Un pródigo, una hija pródiga, impacta fuertemente a los otros hijos y al matrimonio. ¿Por qué? Porque es un instrumento usado para destruir la paz de un hogar. Y en un sentido muy real, ella está de luto. Pueden, haber, pueden haberse perdido los sueños que tenía para su hijo. Está desalentada, desanimada. Esta madre está pensando, seguramente mi hijo o mi hija se va a casar con alguien que tenga un corazón como el de ellos. Van a terminar en divorcio, van a terminar en fracaso, voy a tener nietos sin que crezcan sin su padre, sin una madre que pueda enseñarles acerca de quién es su creador y cuál es el diseño de Dios para una familia. Todo su futuro está alterado y eso la oprime, la entristece, y la familia feliz que ella había esperado y orado por tanto tiempo pueden haber cambiado radicalmente por el pecado. Ella enfrenta una realidad que nunca pensó que sería la suya. ¿Cuál sería la manera más efectiva y amorosa de sostener sus brazos en una batalla como esta? Tú como mujer cristiana, ¿cómo puedes ayudar y sostener en tus brazos, en una batalla como esta, a una mujer que está siendo afligida constantemente por un hijo o una hija pródiga? Primeramente, como mujer cristiana, tú tienes que ser un lugar seguro y disponible. Escúchala sin juicio y sin escandalizarte, porque eso es lo que ella no tiene. A donde ella va solo encuentra condenación, culpa, incluso les he dicho, en sus lugares donde ella se congrega, por la falta de conocimiento que hay en ese lugar y por la falta de compasión y sabiduría que tienen las personas bajo las cuales está ella con cobertura. Esta madre necesita ser amada, afirmada y que se ore con ella en un lugar lleno de gracia, donde realmente esté obrando el Espíritu Santo, donde realmente se ore en el Espíritu, no en una forma carnal y condenatoria, donde ella no tema ser auténtica, donde ella sienta la confianza de que puede abrir su corazón. En ocasiones, lo único que necesita es alguien que la abrace y llore con ella, porque hay veces estas mujeres no tienen esposo, o si lo tienen no es convertido, o si es convertido, el marido no tiene la madurez para poder consolar y guiar a su esposa en este momento.
Debes también estar consciente de que puede existir una verdadera necesidad de la intervención de un consejero profesional. No lo descartes. Tenemos que pedirle sabiduría al Señor para dirigirla en esa dirección, incluso mientras caminas a su lado. Y vamos a ver otra cosa que nos bendice y que las bendice a ellas, es que si tú vas a ayudar a estas madres que tienen hijos rebeldes o pródigos, que tienen hijas rebeldes o pródigas, tienes que alimentarla con las promesas seguras de Dios. Acuérdate, tu consejo va a ser poderoso porque está basada en la palabra de Dios. Como en cualquier otra prueba, la mayor necesidad de esta madre es que se le recuerde consistentemente el carácter inmutable de Dios. Como dice Hebreos 13:18, yo te sugiero que vayas anotando estas citas bíblicas que te voy a estar dando para que después, cuando tú medites acerca de este tema, puedas orar conforme a lo que nos está señalando la palabra de Dios. Cuando nosotros oramos conforme a Hebreos 13:8, vamos a ver que las promesas de Dios son seguras y confiables. El Señor le está pidiendo que confíe en Él en lo más preciado, en un lugar que pueda sentirse muy oscuro y fuera de control. Ella necesita, esta madre de un hijo rebelde, necesita que se le recuerde que Él permanece soberano y sabio sin importar las decisiones que su hijo está tomando. Cuando le golpea ella la pregunta, ¿por qué? Ella necesita ser afirmada en que los caminos de Dios, aunque sean tan diferentes de los nuestros, están fundadas en misericordia y amor infinito. Cuando ella está esforzándose en creer que el clamor de su corazón está siendo escuchado, llévala de vuelta una y otra vez a la verdad de quién es Él, a su corazón, y aliméntala con las únicas promesas con las que pueda contar como ciertas. Por mucho que deseemos decir lo correcto y darle ánimo y esperanza, solo las afirmaciones de Dios pueden sostenerla cuando ella se siente sobrecogida por la prueba. Como lo dice Isaías 43, versículo del 1 al 3. O demasiado débil para continuar en la lucha, como dice 2 Corintios 12, 9. Ayúdala continuamente a quitar sus ojos del dolor que tiene enfrente y a fijarlos nuevamente en Jesús. Eso es algo que nos bendice. La palabra de Dios dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. También hay que ayudarla a que luche con las armas divinas de Dios. Aunque esta batalla es del Señor, el que su hijo se salve, el que su hija se convierta, esa hija rebelde, Dios ha llamado a esta preciosa madre a pelear por su hijo, por sus hijos, por sus nietos, así es una abuela. La clave es usar las armas que Él diseñó. En su desesperación, ella fácilmente puede encontrarse recurriendo a las almas del mundo que nacen de su carne, enojo, acusaciones o manipulación. Estas tácticas son difíciles de resistir cuando tu propio corazón está siendo herido y el temor se apodera de ti, pero resultan insuficientes para abrir los ojos de este hijo o hija y traerlo de la oscuridad a la luz. Hechos 26:18. Esta madre, una de sus peores batallas es que su hijo va a ser instrumento del enemigo para que exagere, para que saque a la luz pecados que ya le han sido perdonados, para que vea a su mamá como la ve el enemigo y no vea a su mamá como Dios quiere que la vea, que la honre, que la respete, que tenga mucho cuidado de no herirle su corazón. Solo las armas divinas de Dios, la palabra de Dios y la oración penetrarán un corazón endurecido de los hijos rebeldes, derribarán sus fortalezas y siempre lograrán los propósitos de Dios. Esto es lo que dice
Hebreos 4:12, Segunda de Corintios 10, versículos del 4 al 5 e Isaías 55:11. Sin duda, orar la palabra de Dios sobre su hijo día tras día, reclamándolo para él, es lo más poderoso y efectivo que podemos hacer por los hijos pródigos. Esto es lo que dice Santiago 5 al 16. También necesitamos recordarle con frecuencia que su lucha no es contra carne y sangre, como dice Efesios 6:12. Estimada radioescucha, esta guerra no es contra tu hijo, es contra el enemigo de tu alma y la de tu hijo. El enemigo quiere derribarte a ti una vez que tiene cautivo el corazón y la mente de tu hijo. Por eso es necesario que luchemos con las armas divinas de Dios. Es vital que ella pelee contra el verdadero enemigo para que no se amargue, a quien le encantaría destruir la relación entre esta preciosa madre y su hijo. Eso es lo que el diablo quiere, que los padres y los hijos, las madres y los hijos vivan odiándose, reclamándose, frustrándose, aislándose. Tienes que exhortar a esta madre a hacer todo lo que pueda para mantener intacta la relación del hijo o de la hija pródiga, si ésta tiene una buena actitud, aunque solo esté sostenida por el grueso hilo del amor de una madre. También tenemos que recordarle el poder del amor de una madre a esta mamá de un hijo rebelde. Tenemos que animarla a perdonar y amar incondicionalmente, con fiereza y propósito. Primera de Corintios 13 nos explica muy bien cómo debe de ser ese amor y cómo Dios te va a dar la gracia para que tengas esta clase de amor. El amor de una madre derribará las paredes que el enemigo quiere levantar y mantendrá el camino abierto para la sanidad. Su hijo necesita desesperadamente su presencia en su vida, aunque proclame a voz de cuello que no es así. No sé si yo ya te lo había comentado. Un hijo rebelde, un hijo pródigo, lo que más necesita es el amor de Dios que fluye a través de su madre, aunque no lo reconozcan por el orgullo y la soberbia en las que son gobernadas su mente y su corazón al no arrepentirse. Tenemos que ayudarla a mantener sus brazos bien abiertos para el regreso del pródigo, cuando sea que suceda, como dice Lucas 15. Y no importa lo que te digan los demás, no importa que los demás te señalen los pecados de tu hijo arrepentido. Si tu hijo regresa, es porque Dios ha derramado su espíritu de gracia en él. La madre de un pródigo necesita tu apoyo para hacer tres cosas que son fundamentales, pero no son fáciles. Tres cosas que son fundamentales, pero que no son fáciles. Una de ellas, tienes que soltar el control y poner a tu hijo en las manos de Dios. Acabamos de hablar que no es tu guerra, no es tu batalla. No te aflijas por el pecado que está cometiendo tu hijo, sea cual sea. Poderoso es Dios para perdonarlo. Es muy probable que ella batalle fuertemente con rendir sus instintos de rescate y querer arreglar las cosas, lo cual generalmente estorba a la obra y propósito de Dios. Esta madre tiene que ser humilde y sensible a la dirección del Espíritu. A veces el Espíritu te va a mostrar que actúes o que dejes de actuar. Y tenemos que ser sensible a esto. Pero siempre ceder el control y permitir las difíciles consecuencias que destrozan su corazón, que va a requerir que confiadamente deseemos la voluntad de Dios, sin importar lo que conlleve. Otra vez, que estés pasiva o activa hasta esperar cómo Dios está obrando.
y una fe grande, como dice Proverbios 3, versículos 5 al 6, Jeremías 29:11. Estas madres de hijos rebeldes deben de comenzar a aprender a confiar en su amor y en su plan de Dios para su hijo, más que en sus propios planes. Como dice segunda de Timoteo 1 al 12, sin importar lo que estemos viendo en esos hijos pródigos y rebeldes, sin importar. Dios nos manda que tenemos que esperar en esa promesa, que Dios tiene buenos planes para nosotros y para nuestros hijos. Y en esas hermosas promesas que el Espíritu Santo que está en nosotras va a estar en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos. Segundo paso fundamental, pero no fácil, que la madre de un pródigo necesita, es espera con confianza. Espera con confianza. Como dice el Salmo 27:14, como dice también el Salmo 135, versículo 5, y por último Hebreos 11:1. Pocas veces esta resulta ser una tormenta de corta duración y es muy probable que las cosas se pongan peor antes de que mejoren. Considéralo. Cuando Dios está obrando, el hijo pródigo se pone peor. Guarda tu corazón de su boca. Perdona. Es un lugar fácil para que crezca el desánimo cuando está empeorando la situación en este hijo pródigo y la confianza de esta madre se debilite. Tenemos que ayudarla a buscar y celebrar aquellos lugares donde pueda ver la mano de Dios trabajando, por grande o pequeña que sea. Esto fortalecerá a esta madre mientras está en espera. Acuérdate. Lee segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9. Cree junto con ella y por ella. Si yo no creyera en estas promesas, no podría compartírtelo. No podría yo ayudar a otras madres que están batallando con esto. Con frecuencia, amadas hermanas, amadas mujeres que nos están escuchando, es en la oscuridad que Dios hace su obra más grande. Éxodo 14, versículo 21. 3. Aférrate a la esperanza y no te rindas. No te rindas, mamá, que tienes hijos pródigos. No te rindas, porque esta batalla no es tuya. Romanos 12, versículo 12. Dirige tu corazón agotado una y otra vez al poder de la cruz. No hay obscuridad que la luz de Cristo no pueda atravesar, y no hay corazón que esté más allá de su alcance. No importa lo que ella vea, debe continuar orando sin cesar, aferrándose a las verdades absolutas de Dios, porque Dios siempre termina lo que ha comenzado. Esto dice Filipenses 1, versículo 6. Y tiene el poder de hacer todo lo que Él ha prometido. Romanos 4, versículo 20. Finalmente, anímala a recibir la gracia de Dios para sí misma. Hebreos 4:16. Si tú no tienes la gracia de Dios, no vas a poder perdonar a tu hijo rebelde, a tu hija rebelde, abuela, no vas a poder perdonar a esos nietos rebeldes que no te respetan. Ayúdala a estas mujeres a sumergirse en el amor incondicional, en el perdón que ofrece Jesús para cada espacio donde ella sienta que ha fallado, y en el darse cuenta que su debilidad es la abertura a través de la cual Él puede derramar su poder y fidelidad. Desde el principio de esta travesía hasta el final,
La gracia será suficiente para una mujer que confía a su hijo pródigo en las manos de Dios. Esto lo dice Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. Si me acompañan con una oración, con esto terminamos el programa de hoy y este tema que de verdad espero les haya hablado tanto como me ha hablado a mí y haya fortalecido sus corazones. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres el único que puede, Señor, hacer esta obra en el corazón de esos padres, de esa madre, Señor, afligida. Yo te ruego, Señor, que sigas derramando tu gracia, tu perdón, Señor, y sobre todo tu fe en estos corazones. Gracias, Señor, porque contigo tenemos la certeza que los hijos pródigos, al arrepentirse y volverse a ti, Señor, van a resucitar espiritualmente, Señor. Nada es imposible para ti. En el nombre de Jesús, amén. Estimada audiencia, muchas gracias por estar conmigo esta mañana. Deseo que tengan un excelente fin de semana. Deseo que Dios les bendiga en todo lo que ustedes están haciendo. Y también deseo que me acompañen la próxima semana a su programa radial Ánimo, que es transmitido en vivo desde Canadá y nos toca ya la sesión acerca de los derechos humanos. La última semana de mes hablamos de los derechos humanos. Dios les bendiga mucho, les fortalezca y sobre todo les llene de su gracia para hacer su obra. En el nombre de Jesús, amén.